Hay un tema que sí me empujó, por decirlo así, a abordar una obra tan compleja y a dedicarle años, ¿no? Estuve en Shanghai y el Conservatorio de Shanghai tiene unas dimensiones, son 23 pisos, 13.000 alumnos, una cosa así. Pero lo más interesante es que tienen un fondo, un archivo sonoro único en todo el continente asiático. Y allí conocí al director, estuvimos hablando y resulta que el director tenía entre sus discos de referencia el primer ciclo. Yo le firmé y él, supongo que agradecido, me regaló una caja de DVDs con las muestras de más de 300 instrumentos que estaban en lo que ellos llaman el Pacific Rim, que es la orilla oriental del Pacífico, ¿no? Cogí todos esos sonidos y estuve durante un año convirtiéndolos en muestras que yo podía manipular, interpretar desde el teclado, ¿no? Me habían hecho un encargo desde Greenpeace, Japón. Se me ocurrió que había una conexión entre el método de trabajo que había empleado para hacer ciclos hacía 50 años y lo que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Yo, cuando empecé este trabajo, tenía 79 años, ahora tengo 81, a punto de cumplir 82. Para mí fue encontrar la puerta de salida del laberinto. En sus momentos habíamos sido un grupo pop, después fuimos un grupo más de soul, rhythm and blues, y con el álbum Libérate hicimos una incursión en el siguiente paso, que era el jazz, pero el jazz de aquella época, o sea, un jazz muy cercano al pop, un jazz muy cercano al rock, ¿no? Tus compañeros de aquella época me preguntaban, ¿y ahora qué? ¿Y después qué? Y yo no tenía una contestación. ¿Y después qué? Para nosotros Ciclos fue la entrada en una comunidad acotada, donde estaban Emerson, Lake y Palmer, donde estaba la Electric Light Orchestra, donde estaba Pink Floyd, y era una mezcla de lo que era el rock sinfónico y el rock progresivo, que se le llamaba, ¿no? Cuando estamos en aquel momento, empieza la transición, es una época intensa y muy interesante porque vivimos, protagonizamos el cambio de pensamiento social, por decirlo así, ¿no? Y las GAE no podía ser ajena al cambio que se estaba produciendo en el entorno, ¿no? Llegan los años 80, en las elecciones del 82 gana el Partido Socialista en octubre del 82 y yo estaba en Brasil. Empiezan a nombrar ministros a amigos, ¿no? Javier Solana, Enrique Barón, José María Marabal, y de repente te encuentras en una situación en la que gente que tú conocías en los avatares de la vida estaban en el gobierno, estaban dirigiendo al país, ¿no? Y entonces yo estoy en Río de Janeiro y yo estaba haciendo música de lo que se llamaba TV movies, porque no habían series en aquella época.
yo estaba allí y entonces me dicen mis compañeros, no, vamos a hacer unas elecciones y te queremos presentar de candidato a la vicepresidencia, ¿no? Yo dije, hombre, yo creo que hay alguien ahí que va a tener más apoyo, porque está más equidistante. Y yo propuse a Tomás Marco, y todos estaban de acuerdo. Pero justo, como estoy ya en el 83, justo un mes antes, Javier Solana lo nombra gerente de la Orquesta y Coros Nacionales. Y me dijeron, no, tienes que presentarte tú. De forma que yo volví de Brasil, estuve hablando sobre todo con Alonso Millán, porque era el presidente, y yo le dije, mira, yo soy un músico. Es decir, no, es que nosotros lo que necesitamos es un músico acreditado, que no sé cuánto. Bueno, total, que yo me presento a las elecciones de vicepresidente y gano por un voto. En esto llega en todo el mundo, las tecnológicas. Lo importante no es que te modernizaran, lo importante es que te daba acceso al cine y a la música que quisieras, ¿no? Y ahí ya yo vi que se iba a producir un conflicto muy serio, porque la ley decía el uso, da lo mismo que sea físico o inmaterial, no extingue los derechos de autor. Y entonces cuando ellos se ven que tienen que pagar por todo eso, espontáneamente deciden que hay que neutralizar a la sociedad de autores. En 2006, 2007 empieza un ataque feroz de las tecnológicas. Por supuesto, quiero decir, y además es tan sencillo, o sea, que no es elaborar una teoría de la conspiración, ni mucho menos, ¿no? Es tan sencillo como que en el momento que la Guardia Civil entra en las GAE, se produce una congelación de las actividades de SGAE. En el primer año posterior a la intervención, ya los ingresos que tenían que venir del mundo digital, mientras en Francia, en Alemania, en Inglaterra subían, en España bajaron a la mitad. Fíjate, todo esto sucede con un gobierno en el que está José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí había varios amigos. Yo era amigo de Alfredo Rubalcaba, que estaba al frente de Interior. Pero a estas alturas, Javier, yo creo que Google tenía despacho en Ferraz. Hay un cierto grado de humor aquí, ¿no? Sí. Obviamente no tenía un despacho, pero quiero decir que Google en Ferraz tenía peso, audiencia, porque además lo veíamos. Es decir, nosotros estábamos muy conectados con distintos sectores del partido. Sí, sí, francamente sí. Lo que pasa es que en primer lugar, nadie mejor que yo sabía lo que yo había hecho. Y yo tengo un código deontológico y soy en toda mi vida. Es decir, porque es una cosa que mi padre en su momento me inculcó. Yo tenía la convicción del inocente. Es decir, no, porque, mira, yo como amigo tengo muchos defectos, o sea, y sé que tengo que mejorar mucho. Como enemigo soy perfecto. Yo no olvido nada, pero no paso facturas
no guardo libro de agravios, ni tengo una cuenta de pasivos.